Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y que ha generado un mar de especulaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hablamos nada más y nada menos que de Demet Özdemir y su reciente y muy comentada declaración sobre su silencio respecto a Can Yaman. ¿Qué habrá dicho? ¿Por qué hasta ahora? ¿Qué significa este cambio de postura? Prepárense porque hoy desentrañaremos este misterio que tiene a muchos con la intriga a flor de piel. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. ¡Vamos allá! Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel internacional. Su talento, su carisma y su belleza la han catapultado a la fama mundial, y por supuesto, cada paso que da es analizado al detalle por sus millones de fans. Desde sus primeros roles en telenovelas turcas hasta su consagración en producciones de gran repercusión global, Demet ha sabido ganarse el corazón de un público diverso. Y uno de los aspectos que más ha captado la atención de la prensa y del público en los últimos tiempos ha sido su relación, o la ausencia de ella, con su colega Can Yaman. Ambos compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, y la química que mostraron en la ficción traspasó la pantalla, generando una conexión muy fuerte con los espectadores. Durante el rodaje y la promoción de la serie, los rumores de un romance entre ellos eran pan de cada día. Se les veía juntos en eventos, compartían miradas cómplices en entrevistas, y las redes sociales se inundaban de montajes y teorías sobre su supuesta relación. La ilusión de sus seguidores de que esa historia de amor ficticia continuara en la vida real era inmensa, hasta el punto de convertirse en una de las parejas shippeadas más populares del momento. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, ambos mantuvieron un perfil discreto, negando o sin confirmar nunca oficialmente una relación sentimental. Si bien los rumores persistieron y alimentaron la imaginación colectiva, Demet y Can optaron por un camino de cautela, sin dar pie a confirmaciones que pudieran alterar la percepción pública o quizás proteger su vida privada. Y lo que más llamaba la atención era el silencio de Demet. Si bien Can Yaman solía ser un poco más abierto a la hora de hablar sobre su vida privada o de sus proyectos, llegando a conceder entrevistas donde se aventuraba a comentar aspectos de su vida personal, Demet solía ser más reservada, especialmente en lo que respecta a su vida amorosa y a sus compañeros de trabajo. Este hermetismo, esta aparente evasión al hablar de Can Yaman, se convirtió en un tema recurrente y en una fuente inagotable de intriga. Cada entrevista, cada rueda de prensa, cada aparición pública era una oportunidad para los periodistas de intentar sonsacarle alguna declaración, alguna pista sobre su relación con Can. Y la respuesta invariablemente era una sonrisa, un cambio de tema, o un simple «somos buenos amigos» o «trabajamos juntos». Palabras amables y profesionales que, lejos de saciar la curiosidad, parecían avivar aún más las llamas de la especulación. Pues bien, la situación ha dado un giro. Recientemente, en un evento al que asistió Demet Özdemir, la prensa, siempre ávida de noticias jugosas, volvió a insistir en la pregunta del millón: ¿qué pasa con Can Yaman? ¿Hay algo entre ustedes? ¿Cómo es su relación ahora? Y esta vez, para sorpresa de muchos, Demet rompió su tradicional silencio. Y lo hizo de una manera que ha sido calificada como complicada. La expectativa era máxima, los flashes de las cámaras apuntaban expectantes, y la artista, tras una pausa que pareció eternizarse, pronunció una frase que resonó con fuerza: «Será complicado hablar sobre Can Yaman». Según los informes y los vídeos que circulan en las redes sociales y en diversos portales de noticias del espectáculo, Demet, visiblemente un poco tensa o quizás simplemente cansada de las mismas preguntas que la persiguen desde hace años, admitió que «será complicado hablar sobre Can Yaman». Esta frase, corta pero muy significativa, ha abierto un abanico de interpretaciones y ha desatado un torbellino de teorías entre sus seguidores y la prensa. ¿Qué significa exactamente que sea complicado? ¿Se refiere a que ya no tienen ningún tipo de contacto? ¿A que la relación, si es que existió, terminó en malos términos, dejando heridas abiertas o resentimientos? ¿A que hay un acuerdo tácito o incluso explícito entre ellos para no hablar de su pasado juntos? ¿O simplemente a que, después de tanto tiempo y de haber consolidado su propia carrera, ya no quiere que su vida personal, y mucho menos una relación pasada, sea el centro de atención, especie?
¿Al mente cuando su carrera profesional está en un momento tan dulce y lleno de éxitos? Analicemos las posibles lecturas de esta declaración, tratando de desentrañar las capas de significado que podría albergar. Por un lado, la interpretación más directa y quizás más desalentadora para los fans que aún guardan la esperanza de una reconciliación o que disfrutaron de su química en Erkenci-Kuş, es que la relación, si es que alguna vez fue más allá de la amistad, terminó de una manera que hace que hablar de ello sea incómodo. La palabra complicado puede implicar sentimientos heridos, un distanciamiento profundo y doloroso, o incluso una prohibición tácita o expresa de no mencionar el nombre del otro. Es la opción que sugiere que el capítulo se cerró de forma abrupta, conflictiva o dolorosa, dejando tras de sí un rastro de dificultades que impiden una conversación fluida y amena sobre el pasado. Otra posibilidad, que cobra mucha fuerza considerando la trayectoria actual de Demet, es que la actriz esté simplemente protegiendo su presente y su futuro profesional. Ella está viviendo uno de los momentos más exitosos de su carrera. Protagoniza series de gran éxito internacional, como la mencionada Erkenci-Kuş, y más recientemente Doğduğun Kaderindir y la aclamada Aşk Laftan Anlamaz, y además está incursionando en producciones internacionales, como la serie de Netflix, En todas partes tú. Su rostro es reconocido en innumerables países, y su talento es cada vez más valorado. Quizás después de tanto tiempo y de haber construido una identidad artística propia y sólida, ya no quiere que su nombre esté ligado únicamente a una relación pasada, o a las especulaciones sobre ella. El éxito profesional a menudo viene acompañado de una mayor exposición mediática, y puede que su estrategia sea ahora la de mantener su vida privada lo más alejada posible del foco de atención, y hablar de Can Yaman se ha convertido en sinónimo de hablar de su vida privada, algo que ahora considera complicado gestionar, prefiriendo enfocar toda la energía y la atención en su trabajo. También existe la opción de que simplemente quiera poner fin a un ciclo. El tiempo ha pasado. Ambos han seguido sus caminos profesionales y personales. Can Yaman ha tenido sus propias experiencias, proyectos y relaciones sentimentales públicas, y Demet también ha seguido adelante. Quizás la necesidad de explicarse, de revivir pasados o de alimentar el morbo ya no existe para ella. El silencio anterior podía ser una estrategia para evitar alimentar los rumores y mantener una imagen de profesionalismo, y ahora, la declaración de complicado es una forma de decir, ya no quiero seguir dando explicaciones sobre esto. Es una manera madura y consciente de cerrar la puerta a un tema que ya no forma parte activa de su presente, o que prefiere mantener guardado en su esfera íntima, lejos de los ojos y oídos del público y de la prensa. Es un mensaje de que su enfoque está en el ahora y en el futuro. Piensen en esto, cuando una relación termina, incluso si fue una buena relación, es natural que a veces se vuelva complicado hablar de esa persona, especialmente si el público tiene una expectativa o una idea preconcebida de lo que esa relación debería ser o de cómo debió haber terminado. Si las cosas no salieron como todos esperaban, si hubo malentendidos, si las trayectorias profesionales los llevaron por rumbos distintos, o simplemente si la vida los llevó por caminos diferentes, es perfectamente entendible que una persona no quiera reabrir viejas heridas, generar controversia o revivir situaciones que ya forman parte del pasado. La palabra complicado puede encapsular toda una serie de emociones y circunstancias que no requieren ser expuestas al escrutinio público. Además, en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Demet ha trabajado muy duro para construir su carrera y su reputación. Ha demostrado ser una actriz talentosa, versátil y profesional, capaz de interpretar una amplia gama de personajes y de conectar con el público a un nivel profundo. Si hablar de Can Yaman, incluso de forma neutral, le genera una imagen de exnovia de o de alguien que vive del pasado, es lógico que quiera evitarlo. Su declaración podría ser una forma sutil pero efectiva de redirigir la atención hacia su trabajo, sus proyectos, su crecimiento como artista y su futuro, en lugar de seguir alimentando las fantasías de sus seguidores sobre una relación que quizás ya no existe, que fue efímera, que ella simplemente prefiere olvidar y mantener en la esfera privada. Es un acto de autodeterminación y de defensa de su espacio personal y profesional. Otro punto a considerar es el impacto de las redes sociales. Las plataformas digitales, si bien son una herramienta poderosa para la conexión entre artistas y fans, también pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los artistas compartir aspectos de su vida y conectar de forma más directa con su audiencia, pero, por otro, generan una presión constante y una vigilancia implacable. La avalancha de comentarios, las preguntas insistentes en cada publicación,
las teorías conspirativas en los foros, y las preguntas de la prensa en cada oportunidad, todo ello puede resultar abrumador y agotador para cualquier persona, por muy acostumbrada que esté a la fama. Es posible que Demet haya llegado a un punto en el que la constante conversación sobre Can Yaman en los comentarios de sus publicaciones, en los foros de discusión, y en las preguntas de la prensa, la ha llevado a considerar que mantener el silencio era, hasta ahora, la mejor opción para evitar alimentar la especulación y proteger su privacidad. Sin embargo, incluso ese silencio se ha vuelto insostenible o incómodo, generando más preguntas que respuestas. La respuesta será complicado, es, en cierto modo, una forma de poner un límite, de decir, hasta aquí hemos llegado con este tema, no voy a seguir dando más explicaciones, porque me resulta difícil y poco productivo hacerlo. ¿Y qué hay de Can Yaman? Hasta ahora sus reacciones o declaraciones ante esta nueva actitud de Demet no han sido públicas, al menos no de forma explícita. La noticia de la declaración de Demet ha generado un revuelo mediático, y es de esperar que en algún momento, a Can Yaman también se le consulte al respecto. ¿Cómo reaccionará él ante estas palabras de su excompañera? ¿Confirmará que es complicado? ¿O ofrecerá su propia versión de los hechos, quizás con un enfoque diferente? Sin duda, su respuesta será otro foco de atención y otro capítulo más en esta interesante historia. En definitiva, la declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman es un claro indicio de que algo ha cambiado. El silencio que hasta ahora se había mantenido, interpretado por muchos como una estrategia de evasión o una señal de que no había nada que contar, puede tener diversas explicaciones. Sin embargo, la más plausible y coherente con su trayectoria reciente es que la actriz busca un nuevo enfoque en su vida profesional y personal. Ya no quiere que su vida privada, y en particular su relación pasada con Can Yaman, eclipse su talento, sus logros y su arduo trabajo. La palabra complicado es sin duda una invitación a la reflexión para sus seguidores y para la prensa, y un recordatorio de que las vidas de las figuras públicas, por mucho que intentemos imaginarlas, a menudo tienen capas de complejidad, matices y experiencias personales que nosotros, desde fuera, solo podemos intentar descifrar con base en lo que ellas deciden compartir. Así que, mis queridos espectadores, hemos desgranado un poco el misterio detrás de la enigmática frase de Demet Özdemir. Hemos explorado las diferentes interpretaciones y las posibles razones detrás de este cambio de postura, considerando su carrera, su imagen pública y el contexto mediático en el que se mueve. Lo que queda claro es que la actriz está marcando un nuevo rumbo, y que prefiere que su presente y su futuro hablen por sí solos, a través de su trabajo y de sus proyectos, más que a través de especulaciones sobre su pasado sentimental. Es un paso hacia adelante, hacia una mayor autonomía y un enfoque renovado en lo que verdaderamente importa en su carrera. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la verdadera razón detrás de la declaración de Demet? ¿Qué significa para ustedes que sea complicado hablar de Can Yaman? ¿Consideran que es una señal de que la relación terminó mal, o simplemente una forma de poner un límite y centrarse en su carrera? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestras conversaciones. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, no olviden darle un buen me gusta y por supuesto compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a que esta comunidad siga creciendo. Y si aún no son parte de nuestra familia, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. No se queden fuera de nuestras próximas conversaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!